Buenos días, mi nombre es Mónica de la Organización de Relación Cliente y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con Verin sobre automatización de la Customer Experience con IA. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis plantearla en cualquier momento a través de la sección Preguntas y Respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Y cuando abandonéis la sesión os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completarais. Comenzamos ya presentando a la moderadora del debate, Sandra Cortez, directora para Europa del Sur de Verint. Sandra, cuando quieras puedes comentar. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Vale, pues bueno, buenos días. Mi nombre es Sandra Cortés y como siempre, pues agradecidas, Mónica. Es siempre un placer estar con vosotros en este webinar. Y hoy contamos con la presencia de 4 empresas muy importantes en España, entre ellas Movistar Prosegur Alarmas. Para ellos nos acompaña Francisco Fernández Parra, que es director de Transformación y Estrategia. También a Elena de la Torre, Global Customer Service and Contact Center Director de Meliá Hotels International. Luego está Miguel Ángel Rodero, que es UX and Assisted Digital Channels de MasOrange. Y Carlos Celis, Contact Center y Customer Experience Director de Pluxee España. Muchísimas gracias, la bienvenida a todos. Y pues bueno, podemos comenzar. Lo primero es que en el área de inteligencia artificial los clientes demandan cada vez más la resolución de sus problemas en tiempo real y una experiencia de servicio impecable. Entonces, para satisfacer estas demandas, las empresas necesitan implementar soluciones de automatización, como lo habéis visto. Una de las cosas que quisiéramos hacer para comenzar es definir en qué punto está en la empresa cada uno de los ponentes que tenemos. Y no sé si podemos comenzar con Francisco en Movistar. ¿Cómo está en vuestra empresa la implementación de la inteligencia artificial en atención al cliente? Hola, buenos días a todos. Bueno, la verdad es que la palabra inteligencia artificial es muy amplia, ¿vale? Yo separaría lo que es la inteligencia artificial tradicional, vamos a llamar los modelos y los algoritmos de machine learning y automatizaciones, de lo que es la IA generativa, ¿vale? Si nos centramos en lo que es la IA tradicional, la IA basada en algoritmos y basada en modelos predictivos, en regresores, etcétera. Bueno, pues digamos que con todos los datos que vamos captando, tanto de las operaciones de cliente como los propios datos que nos generan nuestros equipos, pues sí tenemos modelos de predicción, tanto de baja, modelos de predicción de averías, etcétera, ¿no? Sí, por lo tanto, ahí yo diría que tenemos un estado de implantación de modelos, pues, razonable, ¿vale? Ahora, si nos vamos a la parte de la inteligencia artificial generativa, bueno, pues ahí estamos un poquito todavía viendo cuál es la forma de implementación de la IA generativa dentro del Customer Service. ¿Por qué? Porque es algo, vamos a decir, relativamente nuevo. La verdad es que es bastante nuevo. Lo que pasa es que ha crecido tanto y ha sido tan rápido que nos parece que lleva con nosotros mucho tiempo, pero realmente ChatGPT, como ejemplo, llevamos usándolo de manera más o menos a nivel usuario todos, llevaremos como mucho 2 años, ¿vale? Entonces es una tecnología que no deja de ser novedosa, pero que va tan rápido que nos cuesta, ¿no? Entonces, la IA generativa sí que estamos viendo, y luego si queréis lo vemos, cómo la podemos implementar dentro de nuestros procesos de Customer Service. Estamos viendo tanto en el cómo, en el para qué la podemos aplicar, en el cuándo y sobre todo con qué tecnología y en qué sitio, porque ahora tenemos las interacciones de cliente, tenemos los datos en los CRMs, tenemos la voz en las plataformas de CTI, tenemos datos también de equipos en otras bases de datos. Entonces, al final todo eso hace que la información está dispersa y hay que ver dónde ponemos la IA generativa. Entonces, en resumen, modelos de inteligencia artificial más o menos genéricos, regresores, predictores, etcétera. Tenemos un buen nivel de implementación y buenos modelos. A niveles de IA generativa estamos todavía sondeando por dónde tenemos que tirar. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, esta misma pregunta queremos para ponerlos a la audiencia que nos está acompañando hoy, ponerlos en perspectiva en qué nivel está cada uno de la empresa. Y entonces le pediría a Elena, si por favor, Elena, nos podías comentar un poco sobre cómo se está implementando esta inteligencia artificial de manera estándar o generativa o agentic. Hay un montón de definiciones de
inteligencia artificial, cómo se está implantando en Meliá Hotels International. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, pues la verdad es que yo voy a seguir un poco la línea de Francisco desde el punto de vista de que dentro de Meliá, y luego hablaré más particularmente de la parte del Customer Service, ¿no? Porque obviamente toda la parte de lo que puede ser la IA dentro de Meliá tiene diferentes versiones si hablamos de la web, si hablamos de modelos de datos, es bastante diferente, pero me quiero centrar en toda la parte del Customer Service y Contact Center, ¿no? Yo creo que lo que estamos ahora mismo dentro de Meliá y especialmente dentro de lo que es mi área es definiendo, es decir, dónde queremos implantar toda la parte de IA y con qué tipo de IA. Esto es lo fundamental, es decir, porque si no ahora estamos todos sufrimos un proceso esto de moda que parece que todos tenemos que trabajar con la IA, pero yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es decir, cómo la IA se alinea con la estrategia que tenemos definida en el canal y dónde la queremos aplicar, ¿no? Esto lo tenemos absolutamente definido y yo creo que luego vamos a hablar de esto, con lo cual no me quiero extender, pero tenemos muy claro, por ejemplo, que para nosotros lo que es un cliente de alto valor queremos tratarlo con un humano. Sin embargo, es decir, pues aquellas interacciones en las que un humano no aporta valor, pues sí que queremos aplicar lo que es la IA. Tenemos otro tipo de interacciones en las que son perfectamente automatizables y obviamente y al final son muy replicables. Y bueno, pues hablaremos de todo lo que es ese proceso. Sí que quería poner sobre la mesa que nosotros nos sentimos muy satisfechos de algo, de un cambio, es decir, que hemos realizado recientemente de toda la parte de la herramienta, un poco de CAS que tenemos en el Contact Center. Y hemos introducido todo un modelo realmente alineado con lo que es la IA y modelos muy predictivos, que esto es también muy alineado, en el cual, pues bueno, ya las interacciones no son secuenciales, sino que en función del valor de esa interacción le damos esa prioridad. Eso es una realidad hoy en día y esto, bueno, pues es gracias a un modelo predictivo y un modelo al final también de la parte de IA, ¿no? Entonces, sobre todo tenemos muy claro esa implantación que tenemos. A día de hoy lo que tenemos muy claro es dónde lo queremos trabajar, pero sobre todo tiene que estar muy alineado a lo que es la estrategia de la compañía. Luego creo que luego vamos a hablar de este proceso, con lo cual no me quiero extender para dar paso a mis compañeros. Gracias, Elena. Y asimismo, bueno, Miguel Ángel, bienvenido y en MasOrange, cuéntanos un poco cómo está la IA en vuestra empresa. Estás en mute, Miguel Ángel. Disculpar, sí, nada, decía que muchas gracias, Sandra, y nada, hola a todos. Primeramente voy a contaros qué es MasOrange, ¿vale? Que a lo mejor no todos conocéis cuál es la empresa. MasOrange es la joint venture entre Orange y MásMóvil, ¿vale? Entonces, sector telco, muchas marcas de telefonía, Yoigo, MásMóvil, Pepefone, Orange, Yastel, en prepago múltiples marcas. Por lo tanto, hablamos de millones de interacciones con clientes todos los años. Y bueno, llevamos aplicando IA dentro de nuestro departamento de atención al cliente desde hace muchos años. De hecho, lo arrancamos pues allá por 2016-2017, utilizando modelos IA tradicional con chatbots. Es importante destacar que lo arrancamos el proyecto desde el Departamento de Experiencia de Cliente, ¿vale? O sea que eso yo creo que ha marcado la senda de cómo hemos enfocado todos estos proyectos. Tenemos cientos de casos de uso montados en las distintas marcas con IA tradicional, chatbots basados en Watson, en Dialogflow, con un nivel de automatización bastante alto, a niveles que superan el 50%. Como decía Elena, o sea, lo que tenemos muy claro es que todas aquellas interacciones en las que no aportamos valor las gestiona mejor un chatbot porque es instantáneo, es una conversación síncrona y el cliente, o sea, hemos comprobado que se queda más satisfecho. Para consultar tu PIN o descargarte tu factura es que no necesitas ningún problema. No necesitas más que un chatbot que te lo genere, ¿vale? Luego está la IA generativa, ¿vale? Que la IA generativa pues nos la hemos encontrado como gran explosión hace año y medio
y estamos todos pues arrancando, explorando. Nosotros ya tenemos algún caso de uso en alguna de las marcas en producción con explicación de factura, por ejemplo, que lo hace bastante bien. O sea, la IA generativa, todo lo que tenga que ver con generación de texto, si puedes enriquecerlo además con los datos del cliente, lo maneja súper bien. ¿Sabes? Es importante que tenga muy, muy bien definido el contexto, los perímetros, y eso estamos viendo que lo hace bien. Y luego, sobre todo, esto en el eje de interacciones con el cliente. Luego, si hablamos de el eje de los agentes, pues aquí sí que estamos haciendo muchas más cosas y nos sentimos bastante más cómodos porque al final, bueno, tienes siempre esa capa de la gente que si le vale la respuesta que le estás dando cuando hablamos de respuestas sugeridas, pues fenomenal, la va a utilizar y si no, pues no la utilizará. Aquí intentamos pues mejorar su performance, su productividad. Tenemos traductores que esto es súper potente cuando hablamos de lenguas cooficiales, gallego, catalán, euskera, pues nos ayudan en contact centers donde a lo mejor teníamos un equipo dedicado solamente a tratar estas interacciones, pues ahora mismo la mayor parte de ellos la pueden hacer con los traductores. Luego también estamos muy focalizados en desarrollar canales de mensajería, WhatsApp, ¿vale? O sea, estamos moviendo muchas de nuestras interacciones telefónicas al mundo de WhatsApp y aquí lo que sí nos dimos cuenta es que los agentes, o sea, eran muy temerosos a la hora de escribir, de cometer faltas de ortografía, errores gramaticales. Esto la IA es fantástica, o sea, tenemos un caso de uso en el que ellos escriben y automáticamente cuando dan a validar le corrige ortográfica y gramaticalmente el texto que han puesto y bueno, pues mejora muchísimo el performance de los agentes. Antes utilizaban el Word, escribían en el Word, copiaban, pegaban, ¿sabes? Entonces perdían mucho tiempo. Y luego también es muy importante el tema de que, bueno, yo creo que es algo común en todos los servicios de atención al cliente, tema de resúmenes y tipificaciones. Al final de la interacción, pues bueno, tienen que dedicar un tiempo a tipificar en los CRMs, hacer un resumen de lo que ha sucedido y aquí nos encontrábamos con dos problemas. Uno, aumentábamos el HT total de la interacción, ¿vale? Y luego dos, no teníamos tipificaciones y resúmenes homogéneos, ¿vale? O sea, unos agentes tipifican lo que han hecho, otros lo que quiere el cliente. Entonces, bueno, aquí con estos casos de uso que estamos desarrollando, pues tenemos una tipificación totalmente homogénea y además estamos ahorrando mucho tiempo de nuestros agentes que pueden dedicar a los clientes, ¿vale? Y por último, un caso de uso que es bastante curioso también, que es el de las respuestas sugeridas, ¿vale? O sea, que os hablaba al principio de él. Básicamente lo que hacemos en canal WhatsApp es sacarle pop-ups con respuestas sugeridas. Estamos leyendo la conversación que va teniendo con el agente y le damos respuestas que pensamos que puede utilizar. Esto lo tenemos en modo exploratorio de momento y bueno, tenemos, aquí ya hablaremos más adelante de este caso porque es algo curioso, ¿vale? Entonces, bueno, os seguiremos contando, no me quiero comer mucho más tiempo. Vale, bien. Gracias, Miguel Ángel. Y Carlos, cuéntanos tú un poco también cómo está haciendo en Ploxy España. Bueno, muchas gracias, Sandra. Por poner un poquito de contexto también, al igual que Miguel Ángel, el nombre Plaxi quizás no es tan conocido por todo el mundo ahora mismo, pues porque es una empresa de nombre reciente, pero para que nos ubiquéis, venimos de la familia Sodexo, antes éramos Sodexo, Beneficios e Incentivos, y nos transformamos en Plaxi Spain. Es decir, gestionamos todas las tarjetas de comida, de transporte, guardería, todos los beneficios a los empleados que se dan en empresas como
cualquiera de las vuestras. Entonces, al final es como un servicio fintech, un servicio financiero. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros nos metimos en la IA hace ya más o menos unos 3 años, 4 años, cuando aprovechamos el momento del cambio de nuestra plataforma CAS. Y nos metimos justamente pues, por el volumen de interacciones, el impacto que esto tenía en la experiencia del cliente, pero también el impacto que tenía en la gestión de las transacciones por parte de los usuarios. Trabajamos o hemos estado trabajando con lo que es la IA tradicional, la IA basado en los modelos Dialogflow, donde tenemos toda la gestión de la transaccionalidad, un montón de casos de uso para aquellas transacciones en las cuales necesitábamos dar un servicio 24 horas, por ejemplo, como era un bloqueo de una tarjeta, una consulta de un saldo, por ejemplo. Esto teníamos que tener por un bloqueo, por un robo, por ejemplo, teníamos que tener el capability de disponibilizar esto a los usuarios 24 horas. Entonces, en transacciones que son bastante del día a día, del uso, donde no se aporta un valor con una persona, es donde tenemos el foco puesto en este momento en cuanto a la IA tradicional. Y estamos explorando la IA generativa, igual más o menos como lo comentaban mis compañeros antes, eh, pero aún de forma interna. Lo hemos disponibilizado en unas plataformas que son de consulta de los agentes, donde hemos cargado pues toda la documentación interna, las fichas de producto, los procesos y los flujos y demás. Toda esta información está cargada en una IA que al final genera respuestas, genera textos, y está el agente donde puede validar lo que esta IA le está sugiriendo, pero sí que le ayuda a construir textos, a construir respuestas para cualquiera de nuestros canales, ¿no? Tenemos al final los emails, pero también estamos trabajando con chats y con WhatsApp, como mencionaba antes Miguel Ángel, por ejemplo, donde la verdad que se aprovecha bastante bien el desarrollo y lo que la IA generativa ofrece en este momento. Así que en eso más o menos es en lo que estamos, por no extenderme mucho más. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, sí, en general, por ejemplo, estuvo muy bien que hemos hecho esa diferenciación entre lo que es la IA general, donde utilizamos esto viene del Big Data, del análisis de millones de interacciones, ¿verdad? Y nosotros personalmente como Verin conocemos tanto a Movistar como Meliá como Más Orange, porque nuestras soluciones de Big Data y de IA a nivel estándar general están funcionando allí, ¿no? Con Ploxy lo único que sé es que soy cliente, así que puedo ver vuestras tarjetas y todas las cosas en mi móvil, ¿no? Pero el tema está en que una de las cosas que queríamos focalizarnos es en la parte de la inteligencia artificial generativa. O sea, porque hay un miedo, no solamente en España, pero a nivel mundial, de cómo realmente la inteligencia artificial generativa podría ser esa herramienta que cumpla las expectativas, que nos podría de alguna manera traer funcionalidades que puedan eliminar tareas concretas con la automatización de pequeños procesos, tanto en la parte de, veo que algunas empresas se sienten más cómodas en la parte de ayudar a la gente en sí, y por eso hablábamos también de ese agentic, inteligencia artificial, en la parte de los agentes, en traducción sería como agéntica, o no sé cómo se diría, pero es para los agentes específicamente, y la parte del customer experience, ¿no? Que es un poco cómo puedo yo ayudar a la gente, pero que de alguna forma le quite trabajo a la gente para darle información más rápida, pronta, precisa al cliente final. Entonces, un poco conocer, y aquí vamos a empezar por Miguel Ángel, mejor por Francisco, ¿no? En Movistar, porque acá en Masonache entró un poquito más con los casos. ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista, Francisco, en Movistar? Pues mira, yo te diría que la IA generativa, a diferencia de otras tecnologías por las que hemos ido pasando, creo que es una tecnología no de eficiencia, sino de mejora de la experiencia del cliente y del empleado. ¿Qué quiero decir? Venimos trabajando tradicionalmente pues, con automatizar, siempre con el objetivo de reducir los TMOs, de reducir los HTs, de eficientar cada vez más al call center. Hemos hecho chatbots con el objetivo, es verdad que siempre teníamos
por detrás el objetivo del Customer Experience, eso siempre ¿no? hace el cliente en el centro y toda esta historia, pero es verdad que a mí me ha pasado, no sé al resto, pero a mí me ha pasado que casi todo lo que íbamos desarrollando, al final, las métricas a las que yo le miraba al contact center o al proceso de Customer Experience, principalmente eran métricas de coste, métricas de eficiencia, ¿vale? Entonces decía, oye, ¿cómo podemos automatizar tareas para tardar menos? ¿Cómo podemos reducir el TMO para tener más agentes y aumentar el NDA, menos agentes, etc.? Sin embargo, creo que la IA generativa lo que aporta es un nuevo panorama, un nuevo paradigma donde yo la veo más enfocada en cómo hacemos que las interacciones de nuestros clientes sean mucho más valiosas, ¿no? Entonces, en esa línea, a tu pregunta de cómo podemos meter la IA dentro de nuestros procesos, creo que hay una parte que nos pasa a nosotros incluso como usuarios, y básicamente es que nuestra relación con la tecnología ha cambiado. Es decir, nosotros podemos hablar con ChatGPT y establecer una conversación como si fuese otra persona en el otro lado. Podemos tener una conversación bastante natural. Eso hasta hace poco no era posible, porque teníamos IVRs, teníamos los típicos, dígame palabra, ¿por qué me llama? Entonces hacías la palabra y se supone que la máquina te entendía, no siempre entendía bien. Entonces generaba bastante frustración esa relación del usuario, ya sea empleado o cliente, con la tecnología. Sin embargo, creo que la IA generativa nos permite abrir un nuevo escenario donde hay una comunicación mucho más fluida. Y eso me permite, primero, tener una serie de chatbot, voicebot que puedan llevar una interacción incluida de valor en el end-to-end en el canal digital. Me permite que la gente tenga un acceso o una respuesta a su pregunta de manera muy inmediata y muy concreta, no mandándome un link a un manual de formación, sino dándome una respuesta de una forma en la que la gente lo entienda. Y por lo tanto, lo primero que veo es que eso me permite, esa nueva forma de relacionarme me permite que sea muy rápido la adopción. De hecho, se ve, si vemos las estadísticas del uso de ChatGPT versus otras tecnologías, la curva de adopción de ChatGPT ha sido brutal. El tiempo en alcanzar los 100.000 usuarios ha sido mayor quizá que alguna red social. Eso lo que dice es que tenemos mucha más facilidad de acceso a la tecnología o de interacción con la tecnología de la que teníamos históricamente. El otro ámbito donde creo que también aporta mucho, y lo comentaba Miguel Ángel, es en que nos ayuda a estandarizar los procesos y sobre todo a estandarizar pues, los resúmenes, las tipificaciones, que es algo que siempre hemos dejado al criterio del operador que tipifica. ¿Y eso qué nos genera? Pues nos genera que luego cuando hacemos análisis a posteriori, pues no tenemos muy claro por qué nos ha llamado a los clientes, qué soluciones les hemos dado. Es decir, si la materia prima, que es el dato de origen del por qué me ha llamado un cliente, cuál ha sido el tipo de interacción, ya tiene ruido, los insights y lo que yo puedo sacar de ahí para mejorar mi propio proceso, pues tiene mucho más ruido, lo amplifico. Entonces, al final llegamos a puntos donde implementamos acciones para mejorar el Customer Experience basándonos en unos datos que no son fiables y, por lo tanto, estamos un poco a ciegas, ¿no? Creo que ahora, si la IA generativa me permite ayudar a tipificar y hacer resúmenes y a estandarizar eso, voy a tener una base de conocimiento muchísimo mayor para poder implementar acciones de mejora que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el habilitador, pero luego yo cambiaré el procedimiento, cambiaré el script, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es esa. Y luego la tercera, a nivel más técnico, creo que tiene una ventaja la IA generativa y es que digamos que lo veo como una capa que nace sobre el resto de sistemas. Es decir, sobre un modelo, sobre un LLM que yo pueda tener un modelo de lenguaje que pueda estar conectado con mis sistemas transaccionales, ya sea la voz en los CTI, ya sea los datos en el CRM, ya sea datos de facturación, etcétera. Esa pieza me unifica todos mis sistemas y me permite tener una conversación real y dar solución a los problemas de mi cliente. Entonces, lo veo en esos tres ámbitos. Primero, una nueva relación con la tecnología, tanto de clientes y empleados. Segundo, una estandarización de las de la materia prima, que son los datos, para poder hacer acciones de mejora. Y por último, creo que es una pieza que, aunque todavía estamos en un momento incipiente, pero creo que integra de manera relativamente sencilla con los sistemas transaccionales y legacy que tenemos. Pues está súper bien, gracias por tu insight, ¿no? Como decíamos, pero, por ejemplo, nosotros tenemos un caso que vimos de, por ejemplo, una empresa que se llama Pfizer, ¿no? Que ellos tenían
la evaluación de los clientes, ¿no? De sus agentes lo hacían de una manera manual, ¿no? Lo que tú estabas diciendo un poco, los supervisores agarran mis empleados, estoy revisando esto, y ahí se presenta un poco lo que podría ser la subjetividad, ¿no? Que pudiera tener un supervisor sobre la evaluación de un agente, etcétera, y no se estandariza tanto como comentaba en MassOrange a Miguel Ángel, ¿no? También el hecho de que, entonces, metiendo la IA generativa, ya tenemos casos en los que podemos ver que las empresas pasaron de evaluar en millones de interacciones de 1% a un 96% automáticamente. 100%, o sea, tú les das los parámetros, porque no quieres una IA que esté generativa, que esté alucinando, ¿no? Como sabemos, que se puede inventar si lo dejas solo a su libre albedrío en este momento de la historia en la tecnología, ¿no? Mañana, pasado puede ser otra cosa. Pero hoy, darle unas pinceladas de coordinación en cuanto a quiero que te vayas y te enfoques por estos 2 o 3 lugares, y entonces darle la posibilidad de que pueda hacerlo 100%. Claro, hay mucha gente que dice, eso me da mucho miedo, pero la idea es que se pueda ajustar, que puedas tener inclusive, una de las cosas que nosotros recomendamos es que no sean modelos que no puedan ser intercambiados en el tiempo. Es decir, hay empresas que solamente tienen un modelo, ya sea que lo generaron ellos, que se lo inventaron, que lo desarrollaron, pero el hecho de poder meter, y, es decir, y utilizar los diferentes modelos de IA, o sea, si es el de los diferentes que existen, ¿verdad? Para no decir uno específico, pero que puedas cambiarlo según el volumen, según, mejor dicho, la definición o las interacciones que tienes. Porque la IA generativa no es hacer más que unos algoritmos que van a trabajar sobre datos. Si no tenemos unos datos que, como bien mencionabas tú, Francisco, si no tenemos unos datos que son correctos, pues entonces no estamos haciendo nada con la IA generativa. Tenemos que saber que eso esté preciso y que podamos utilizarlo bien. Un poco quería pasar ahora con Elena, para saber, Elena, qué piensas de la IA generativa, cómo integras esto en las aplicaciones, los flujos de trabajo, cómo ves que eso pueda funcionar en Meliá Hotels. Perdón, que me quito el mute. Bueno, yo creo que cuando hablamos de ella, es un poco lo que hemos dicho, lo que tenemos que tener claro es para qué, ¿no? Entonces, no quizás todo tiene que ser IA generativa, porque no todo necesita la que sea inteligencia. Tenemos que tener claro que hay cosas que realmente lo que necesitamos es automatizar y es simplemente replicar, y eso va a ser muy sencillo, cosa que antes nos costaba mucho llevarlo a cabo, la implantación, el delivery, el coste, pues eso es lo que nos va a traer la IA, que va a ser modelos de automatización mucho más sencillos porque es una IA muy replicable y automatizada. Por otro lado, acabas de hablar de un tema que creo que es vital para mejorar la experiencia del cliente, que todo es todo el análisis de calidad, lo que nos va a aportar. Como bien decías, ahora analizábamos un 3, un 4% de nuestras interacciones, y esto lo que nos permite ahora mismo la IA es analizar la totalidad de las interacciones bajo los parámetros que le demos, y ya no solamente es analizarlo, sino que nos devuelve a lo mejor planteamientos que ni siquiera teníamos encima de la mesa, ¿no? Eso nos permite además trabajar sobre la parte de la formación, ¿no? Yo creo que una aportación además de la IA es esos procesos, está todo conectado de la formación, ¿no? Es decir, antes nosotros nos apalancábamos muchos en la formación de los agentes, lo cual lo seguimos haciendo, pero la IA nos aporta algo bastante importante, ¿no? Y es que la formación no tiene que ser tan impactante, sino que le aporta a la propia IA, las interacciones, le aporta el conocimiento durante la propia actividad que tenemos con un cliente. Sin duda, yo creo que lo que va a mejorar es toda la experiencia del cliente, es decir, desde el punto de vista, oye, hablamos de reducción de los tiempos de espera, reducción, estamos hablando obviamente de todo lo que pueden ser los SLAs que tenemos en cualquier tipo de lo que es la parte de interacción, la experiencia del cliente desde el punto de vista que le damos mayor valor porque le está aportando información a la gente, lo que es la parte del tiempo real. Vamos a automatizar muchos procesos que antes, bueno, pues realmente nos costaba más, con lo cual, desde nuestro punto de vista, nos estamos centrando, por un lado, yo creo que tenemos como 3 vías, ¿no? Una, que la estamos enfocando en temas de automatización, ¿vale? Para cosas que son muy replicables, como a lo mejor puede ser una pura introducción de una reserva, vamos a decir, de la parte de tour operación, para que todo el mundo que a lo mejor no sea de tecnología nos entienda. Otro, es decir, para tipificaciones, es decir, que al final nos está quitando mucho tiempo de TMO y al final efectividad y la parte de eficiencia, que también es importante, pero quizás para mí casi lo que es más importante y que mejora esa experiencia es todo lo que es la predicción, ¿no? Todas las previsiones. Las previsiones, cuando hablo de previsiones, hablo de forecasting
de llamadas. Nosotros al final estamos dando servicio a 54 países las 24 horas del día. Imaginaros hacer el forecast de la necesidad que tenemos de dimensionar los equipos en tramos de 15 minutos, ¿no? Eso, el tener el equipo adecuado, de acuerdo a esa forecasting de esos modelos, al final nos va a dar una experiencia de cara al cliente brutal en los tiempos de espera, en la eficiencia al final la parte de lo que es los ingresos, ¿no? Entonces yo lo centraría en esos tres modelos, una parte de automatización, una parte muy predictiva a partir de toda la parte de análisis de datos, y quiero apalancarme también mucho en los temas de calidad, es decir, el análisis realmente de lo que es la experiencia, escuchando todas las conversaciones de lo que es la parte del cliente y aflorando, es decir, sobre lo que realmente tenemos que trabajar, y por último, es decir, cómo interactuamos con la gente cuando tiene el contacto con cada uno de nuestros clientes. Lo basaría en esos 3-4 puntos sobre los que estamos más enfocados en este momento. Fenomenal, Elena. Y una cosa, un punto que me olvidé de comentar en este caso de Pfizer, ¿no? Que en la parte de calidad es que encima en lenguaje natural, ¿no? Muchas veces los analistas que teníamos, los consultores, estaban haciendo todo ese diseño de categorías, vamos a hacer cómo hacemos los modelos, o sea, invertíamos tiempo que todavía no es que no tengamos que invertir, creo que hay que darle una dirección a la IA, pero ya una vez que tú creas tu modelo, has probado con tus datos, lanzas tu modelo automatizado para eso, para eficientar, ¿no? Las tareas que nosotros consideramos que pueden ser 100% automáticas. Entonces, pero en lenguaje natural, o sea, ya cualquier persona puede decir, oye, ¿cómo está mi forecast hoy? ¿Cuántas personas se han dado de baja? ¿Cuál es la predicción? ¿Qué puedo hacer inclusive? Según los datos que tengo, ¿qué puedo hacer para mejorar este punto o esta situación específica, ¿no? Sí, si me permites una cosa, porque Sí. creo que se me olvida y sí que es importante, y bueno, y los que venimos de hacer toda la parte de los asistentes, ¿no? Yo creo que hay un cambio brutal, ¿no? Es decir, todo el tiempo de desarrollo que llevamos para poner en producción un asistente, hablamos de 3-4 años atrás, el coste que teníamos, lo teníamos que desarrollar en cada uno de los idiomas, tenía que tener un volumen para que la rentabilidad venía. Yo creo que la IA cambia todo esto, es decir, aquí estamos hablando que, como tú dices, en un lenguaje natural, los que llevamos, pues bueno, aquí se gestionan 54 países, el llevarlo todos estos asistentes a otros idiomas en un tiempo realmente, en un time to market que sea razonable, con un coste razonable, pues al final yo creo que es la gran revolución, sobre todo para los que gestionamos a nivel worldwide. Gracias, Elena, por esa puntualización muy importante y significativa. Y bueno, ahora le pregunto un poco a Miguel Ángel, ¿no? De MasOrange. ¿Cómo estáis actualizando vosotros los modelos de inteligencia artificial? Creo que antes comentaste que ya estaban utilizándolo en algunas actividades. ¿Qué recomendarías tú con relación a casarte con un solo modelo, poder probarlo? O sea, ¿cómo lo está haciendo MasOrange? Si puede ser que necesites quitar el mute again. Quitar el mute. Sí, disculpar. No, decía que hilo con lo que comentaba Elena ahora, sobre cómo estamos, o sea, todo el tiempo que necesitábamos al principio para desarrollar los casos de uso más deterministas con IA tradicional, en mi opinión, y lo que estamos viviendo es que todo ese tiempo, ¿vale? O ese esfuerzo lo estamos trasladando al final, ¿vale? Ahora el reto está en auditar lo que dice la IA, ¿vale? O sea, para mí esto es un tema muy importante, y cuando hablamos de volúmenes muy significativos de conversaciones o de interacciones con clientes, todo se complica, porque al final la solución siempre es otra IA que audite a la IA, ¿verdad? Pero ¿quién audita a la IA que audita? ¿Sabes? Estamos en un bucle muy, muy peligroso, que para casos de uso sencillos pues está bien y se puede hacer pues con humanos, echándole un vistazo a las conversaciones, viendo, clusterizando, trabajando mejora continua, refinando modelos y demás, pero cuando hablamos de muchas integraciones es bastante complicado. Entonces, para mí ese es el gran reto. Nosotros, ¿cómo estamos primero lanzando
los casos de uso y luego cómo trabajamos toda esta parte de mejora continua, ¿vale? O sea, lo más importante de todo a la hora de lanzar un caso de uso es tener claro el objetivo. Y eso lo hemos visto claramente porque, o sea, no todo tiene que ser con IA generativa, ¿sabes? La IA generativa es muy buena para muchas cosas, pero bueno, no para todo. Entonces, nosotros hay algunos casos de uso que decidimos hacerlos ahora mismo con IA tradicional y no hay ningún problema, ¿vale? Y la seguimos utilizando y el rendimiento es perfecto. Y otros estamos viendo que la IA generativa los cubren mucho mejor, ¿vale? A la hora de analizar cómo funciona o cómo, antes de ponerlo en producción, sobre todo, o sea, lo que hacemos son pues unas baterías de pruebas extremo a extremo, intentamos tener un abanico amplio de distintos escenarios, distintos tipologías de cliente que pueden hacer uso, etcétera, y se valida todo. Lo hacemos con humanos, todas las pruebas de validación, y una vez que ponemos los casos de uso en producción, luego nos marcamos unos objetivos, seguimos muy al detalle los KPIs, ¿vale? Y luego lo que marcamos son, bueno, pues flags de alerta que nos permiten, oye, cuando hay una desviación, entramos con los equipos de análisis y profundizamos para trabajar mejora continua. También ofrecemos en todo lo que tiene que ver con agentes, todos los casos de uso que os hablaba al principio, tipificaciones, resúmenes, traductores, etcétera, que se los disponibilizamos a los agentes, nos aprovechamos del propio feedback de los agentes. Es tan sencillo como ponerle un dedito para arriba, dedito para abajo. Si me sirve, positivo; si no me sirve, negativo. Eso nos llega a los equipos de trabajo y de análisis y hacemos un análisis detallado de qué es lo que está pasando en esa interacción o con ese caso de uso en concreto, ¿vale? Entonces, esa parte es bastante potente. Y luego hay un caso de uso que también lo comentaba Elena, que es muy potente y nosotros estamos sacando mucho partido de él, que es todo lo que tiene que ver con la calidad y las auditorías. Para esto la IA generativa es fantástica, o sea, fantástica. Ya tenemos además herramientas de transcripción de audios y demás que son capaces de transcribir perfectamente todas nuestras interacciones de voz. Con las conversaciones que tenemos en texto no hay ningún problema, las pasamos por modelos de IA generativa y nos aportan muchísimo valor para saber qué es lo que está ocurriendo con todas estas interacciones. Antes hacíamos pues auditorías que podían llegar a un 1 o un 2%, ¿sabes? Ahora estamos auditando el 100% y lo que nos permite es poder clusterizar dónde están los problemas y bajar a entenderlos bien y mejorar pues todo lo que es la relación que tenemos al final con los clientes en nuestro contact center. Entonces yo resumiría en objetivos claros, elegir luego bien los modelos por donde, muy asociado también al canal en el que lo vas a utilizar. O sea, no es lo mismo un modelo para una interacción por voz, que es una interacción por texto, que es para ponerlo para uno de nuestros agentes. Cada uno se adecua mejor a ello, y luego mucho seguimiento, mucho control de KPIs y refinamientos. O sea, tienes que tener sí o sí equipos de análisis y de mejora continua que inviertan ese tiempo que poníamos al principio en el modo determinista, pues al final. Fenomenal, Miguel Ángel. De hecho, eso es exactamente lo que queremos transmitir, ¿no?, a la audiencia que nos está escuchando. O sea, es decir, tenemos casos en los que sí aplica la IA generativa, el poder utilizar, por lo menos en el caso de Bering, puedes quitar y colocar diferentes modelos ¿cómo te digo?, de predicción, de lenguaje, los LLMs, los Small Language Models, o sea, todos los modelos los puedes quitar y poner según los datos que vas a evaluar, porque puede ser que ponte ChatGPT-3 o GPT-4 o BART o el otro, el Copilot, o sea, todos los días nos está saliendo un modelo nuevo, pero que podamos entonces ver cuál es el que precisamente nos puede dar una mejor utilización de nuestros datos
y que nos ayude a conseguir el objetivo que queremos, como tú bien lo planteas, en la metodología de hacer cada vez un caso que vamos a evaluar, ¿no? Un caso de éxito. Y bueno, y un poquito quisiéramos escuchar ahora por parte de Carlos, ¿no? Carlos, ¿cómo ves tú, por ejemplo, no sé si tú nos comentaste al principio, comenzaste hablando de unos casos de éxito en la utilización de la inteligencia artificial en Ploxy, en Spain y con vuestros clientes? ¿Nos puedes comentar un poquito más sobre ello? Sí, bueno, nuestros casos de éxito están fundamentados en poner a disposición todos los servicios 7 por 24. Teníamos una limitación de cualquier contact center donde tienes unos horarios y dependiendo de los rendimientos de escala, pues no puedes tener personas, o no puedes, o no debes, o económicamente no te sale rentable tener personas a las 12 de la noche o 2 de la mañana esperando si llega o no una llamada para resolver cualquier asunto sencillo relacionado con una tarjeta o con una transacción o con un pedido de cualquier cliente o usuario. Entonces nosotros, ese fue el disparador de por qué empezamos a trabajar con esto, por qué nos decidimos a meternos con la inteligencia artificial. Queríamos abordar no solamente eso, sino cambiar la percepción del servicio por parte de los usuarios. Entonces, y queríamos que dentro de nuestro mercado no es muy habitual dar un servicio 7 por 24 y queríamos marcar esa diferencia. Entonces lo utilizamos desde ese punto de vista, que luego tiene otras consecuencias que son la eficiencia en tiempos, como comentaban antes, pues los TMOs o la eficiencia en las transacciones o el atinamiento sobre lo que tiene que dar o no dar la respuesta adecuada o no, que también son consecuencias derivadas de lo primero. Pero al final nuestros casos de éxito están fundamentados en prestar un servicio mucho más disponibilizado en cualquier momento, en cualquier festivo, en 7 por 24. Aparte, disponibilizar toda la información. Al final nosotros tenemos un volumen de información muy grande porque gestionamos no solamente a los usuarios que tienen las tarjetas o que hacen uso de los servicios, sino también a los clientes, que son los que disponibilizan esos servicios para los empleados y a toda la red de afiliación donde se hace uso de los servicios. Entonces, es como tres bloques de clientes diferentes gestionados por una misma persona, con lo cual el volumen de información y la formación que tiene que tener esa persona se prolongaba muchísimo más en el tiempo. Con la IA también hemos conseguido reducir estos tiempos de formación, concentrar información que sean mucho más corto en el tiempo, agilizar y reducir nuestra curva de aprendizaje de nuestros agentes, haciendo que sea pues, mucho más eficiente, porque como comentaba al principio, ahora tenemos una herramienta que está disponibilizada para los agentes donde antes tenías que leerte todo un email o irte al chat y ver todo el histórico que tenía el chat. Ahora la IA lo que te favorece es pues estos resúmenes que decías, pues, puede leer o escuchar toda la información y transcribirla con un speech analytics, te traduce toda esta información, te la resume, te da un poco de contexto e incluso te sugiere textos de respuesta sobre los cuales pues, el agente tiene la capacidad de discernir si le son útiles o no le son útiles. Todo esto también nos ha facilitado mucho la adaptación en el lenguaje propio de la compañía, el cómo queremos acercarnos, cómo queremos, si queremos hablar de tú o de usted, por ejemplo, esto está muy trabajado a nivel de marca y la IA nos ayuda a adaptar ese lenguaje a la forma de comunicarnos con cada uno de nuestros usuarios. Si es un usuario, podemos hablarle de tú, podemos usar un guiño, un like o cosas de estas que se utilizan en los textos y la IA te ayuda le ayuda a los agentes a generar estos textos con esas premisas dependiendo de la persona o la entidad sobre la cual esté dando respuestas. Entonces eso, pues en nuestro caso, el caso de uso era disponibilizar todos los servicios en toda la franja horaria,
facilitar esa transaccionalidad no es una IA que sea solamente informativa, que traduce textos o que utiliza como base unas facts para dar unas respuestas elaboradas, no era solamente ese el punto, sino ese más dar una capa de transaccionalidad a todas las interacciones sobre casos específicos, la tarjeta específica de este usuario o el servicio específico de este usuario, qué es lo que tiene, cuál es el saldo específico de esta tarjeta. Eso lo trabajamos con ellos. Y luego la parte de la formación y el ahorro de la eficiencia en tiempos directos, en TMOs, y la eficiencia en la curva de aprendizaje de los agentes, en la reducción de los tiempos de formación. Y por último, como comentaba, el uso de la IA para sugerir respuestas tipo adaptada a determinado cliente, usuario o red de afiliado. Gracias, Carlos. Recordar a la audiencia, ya estamos recibiendo algunas preguntas para nuestros ponentes y que al final vamos a estarlas respondiendo en algunos minutos, pero recordarles eso, ¿no? Que pueden escribir preguntas a ellos. Una siguiente pregunta con relación a los temas que queríamos tratar hoy, ¿no? Hemos visto un poco cómo la IA generativa, la IA general y todos los casos de éxito que están utilizando las diferentes empresas, ¿no? A futuro, a corto, a medio plazo, en la automatización con la IA, ¿son los agentes de la IA la siguiente revolución? O sea, como veis, desde el punto de vista de Bering, nosotros vemos una combinación hoy día todavía, ¿no? Para tener, como decía Elena, ¿no? A lo mejor para ciertos clientes, para ciertos casos de uso, tener el agente con pelos, como dice mi compañero de trabajo, como dice Juan Luis, pero sí hay muchos procesos que podemos automatizar 100% sin temor, siempre y cuando que tengamos esta auditoría verificando que la IA está haciendo exactamente lo que queremos que haga, ¿no? Entonces, pero quería empezar con Francisco de Movistar. ¿Cómo ves el futuro en relación a qué porcentaje, diría yo, más bien, del 100% que sea un agente, un bot versus una persona? Bueno, pues la verdad es que la pregunta es difícil por los tiempos y por el estado de la tecnología y la adopción, ¿vale? Antes de contestarte al porcentaje, que tampoco tengo muy claro cuál sería, voy a decir dos cosas que creo que hilan con esto. La primera es, en cuanto a los tiempos, ¿no?, de adopción. Si a mí hace, no sé, igual 10 años me hubiesen preguntado que si para hacer una reserva en un restaurante, una reserva importante, una cena, hubiese preferido hablar con un humano o hacer un registro en la web, pues probablemente en aquel momento hubiese dicho que con un humano, ¿vale? A día de hoy, cuando lo veo, digo, joder, el humano, todos hemos dado restaurantes donde suena el teléfono y entonces, no, espera, que voy a ver si tal, y lo apuntan en un libro, que vete tú a saber ese libro, es decir, la integridad que tiene ese libro de reservas, pues tiene lo que tiene, pues ahí lo anotan, se puede equivocar en el apellido, la hora, los comensales, ¿no? Alguien lo deja anotado en un libro, una conversación telefónica, y ahí tú te presentas al restaurante con fe ciega de que eso está ahí, ¿no? Entonces, basábamos eso que decimos, ¿no?, de si el bot o no bot, yo hubiese basado eso hace 10 años en que me generaba más confianza el humano que la tecnología, pero a día de hoy creo que la tecnología me permite una interfaz mucho más sencilla. Segundo, me da una confirmación efectiva de que tengo en la reserva en los parámetros que yo he dicho, etcétera. Me envía una confirmación, me lo mete en el Outlook, es decir, ahora yo creo que no tengo dudas qué prefiero, ¿vale? Entonces, a tu pregunta de el bot, no bot, cuándo, no cuándo, creo que es un tema que acabará llegando para no sé si no será el 100%, pero para un alto volumen de interacciones nos iremos a interacciones con máquinas, ¿vale? Segundo punto, otra de las cosas que me pasa es que nosotros, también por un tema de capacidad, solemos tratar a los clientes como fotos estáticas. ¿A qué me refiero? Decimos, este es un cliente de alto valor, este es de bajo valor. Este es un proceso de alto valor, este es un proceso de bajo valor. Y realmente al final el cliente vive muchos momentos en su día a día, en su vida en una compañía como la mía de servicios, que no son iguales. Y un cliente puede estar en un momento
ser de alto valor y en un momento, aunque tenga un ARPU muy alto, ser de bajo valor. Me pongo un ejemplo. No es lo mismo que yo tenga un salto de alarma a las 3 de la mañana y alguien me llame o yo tenga que llamar a alguien para contarle un salto de alarma a las 3 de la mañana que una consulta sobre, no sé, cómo funciona una cámara de vídeo a las 12 de la mañana. Creo que son dos interacciones completamente diferentes. Y el perfilado del cliente por detrás, pues me importa relativamente poco. ¿Qué quiero decir? Que igual, si yo tengo marcado al cliente que me hace una consulta de vídeo como de alto valor, tiendo a pensar que lo que voy a hacer es tratarle con un humano porque es mejor, y al que le salta a las 3 de la mañana, pues tiendo a pensar que como es un cliente de menor valor, por ARPU, por tal y cual, lo voy a tratar con una máquina. Bueno, pues yo creo que esto, yo por lo menos en mi caso estoy dando de la vuelta y me vuelvo al ejemplo del restaurante. Es decir, ¿qué tipo de interacción el cliente tiene mejor satisfacción atendiéndole con una máquina que atendiéndole con una persona? Sabiendo que la máquina me da menos tiempos de espera, me da una confirmación de la resolución, me permite tener una conversación asíncrona, es decir, me permite escribir, pero también atender a no sé quién, coger el teléfono y terminar la conversación. Es decir, que a tu pregunta de cómo lo veo los agentes, creo que va a ser algo inevitable. Y creo que de cara a elegir qué interacciones y qué no interacciones van a ir por el canal agente y humano, yo creo que en algún momento, ya digo, tendremos que combinar la fase del cliente, la interacción del cliente, el perfilado del cliente y saber si esa la dirijo hacia un lado o hacia otro. Porque, ya digo, creo que la tecnología nos va a permitir tener la clasificación del cliente por condición y no por una variable más estática que pueda ser tradicionalmente el ARPU o el margen que me deja. Está súper interesante tu reflexión, porque ya no es un B2C, sino un dynamic B2C, o sea, Correcto. dependiendo de cómo estás explicándolo, ¿no? Y bueno, tenemos, muchísimas gracias, Francisco. Estamos casi que llegando al final y tenemos un montón de preguntas. No sé si vamos a poder contestarlas todas, pero vamos a comenzar con la primera. Esta fue más orientada hacia, por ejemplo, en la parte que estaba describiendo Carlos en Pluxee Spain, de cómo podemos hacer, considerar esos intervalos Bayer, refiriendo al uso de la IA, si está ayudándote a planificar correctamente para dar un servicio 24/7, cómo lo has implementado, si por el canal telefónico o no, si lo gestiona un asistente con IA generativa o sigues teniendo agentes. O sea, me imagino que será una combinación como lo habías comentado, pero si puedes comentar, Carlos, un poquito sobre eso. Vale, sí nos está ayudando a hacer una previsión y todo el forecasting nos ayuda a dar la cobertura 24 horas. Nosotros ya no tenemos agentes humanos en las noches, por ejemplo. Todo lo está gestionando, todo está siendo gestionado a través de esta IA. Lo que hacemos es ir auditando constantemente estas interacciones y el verbatim de lo que los usuarios nos cuentan o nos dicen que necesitan bueno, en todas las franjas, pero en esas franjas especialmente, por si necesitamos añadir algún otro intent para dar solución a los usuarios en esas franjas. Hay determinadas cosas que no son posibles, que vemos que no son posibles. Quiero aclarar mi factura, pues esto no te lo va a poder aclarar o ahora mismo no vemos que sea viable que lo aclare una IA y lo que hacemos es llevamos ese ticketing para el día siguiente en nuestro caso. En nuestro caso lo estamos haciendo, sí, en el canal telefónico, lo tenemos en todos los canales directos, el canal telefónico, WhatsApp y chat que están disponibles en cualquier momento y el voicebot que está por encima es lo mismo, o sea, el canal al final es independiente. Nosotros sí configuramos con determinados patrones cada canal, pero lo que está por debajo es el mismo voicebot que le genera o le hace una pregunta abierta y esa pregunta abierta es la que se analiza. Y bueno, sí que nos está ayudando y nos ayuda tanto para la gestión, la eficiencia, dar respuestas en esos momentos, porque al final es un first contact resolution. Y en el caso tal que no lo sea, nos gestionamos un ticketing para futuro, para dar respuesta a ese usuario. Y esa es una respuesta para Alejandro, que está conectado. Gracias. Y yo quiero añadir algo en esa parte, ¿no? Por lo menos en el caso de Beri, nosotros tenemos lo que se llama el TimeFlex Bot, que es un bot que lo que hace es que, imagínate que tienes más de 100 agentes, que ellos están cambiando sus turnos. Entonces la IA ayuda a que podamos
automáticamente, que ellos puedan cambiar turnos, o sea, dándole una serie de reglas, ¿verdad? Siempre decimos un poquito de orden para la IA, y ellos automáticamente pueden hacer estos cambios en tiempo real. Entonces, si hay un partido del Real Madrid, ¿no? Y en este momento, pues yo quiero ir a ese partido, pues entonces, ¿qué hago? Que yo pongo y pido mi cambio de turno. Entonces, que la máquina automáticamente, según los variables, según el perfil de la gente, o sea, tareas que realmente hoy día puede estar haciendo un humano. Y lo hemos visto en diferentes países, por ejemplo en Italia o en Portugal, que de repente todavía están haciendo cambios manuales con hojas, ¿no? El agente tiene que traer al supervisor, ¿no? Su cambio de turno y el supervisor lo aprueba, lo desaprueba, ¿no? E imaginaos, o sea, ese proceso se puede totalmente automatizar, darle la flexibilidad a la gente en sí para mejorar lo que sería la experiencia del empleado en ese caso. Y esto responde a otra pregunta que se tenía por aquí con relación a la experiencia del empleado. Y una pregunta que siempre es interesante es los costes en la IA generativa. ¿Se justifica frente al ahorro? Yo solamente voy a decir que en el caso de Pfizer, que utilizó Verin para mejorar con la calidad automatizada, ¿verdad? Al 100%, lo que ellos ahorraron, imaginaos, 1.200 agentes que ellos se ahorraron a un coste de 1.000 euros, como muy menos costoso. O sea, estamos hablando de millones de euros que se ahorraron por utilizar un bot en una tarea que hoy día lo estaba haciendo un empleado o un agente. Entonces, en este caso, me gustaría preguntarle a Masorange, a ti, a Miguel Ángel, o sea, ¿cómo ves tú el coste, ya que han llegado a casos de implantación también? O sea, ¿cómo ves tú el coste de la IA comparado con el ahorro que estás teniendo? Bueno, os cuento cómo lo estamos haciendo nosotros. O sea, en todo lo que tiene que ver con casos de uso enfocados en el cliente, ¿vale? O sea, lo estamos llevando contra llamadas evitadas y tenemos un modelo que hemos generado para ver cuántas llamadas estamos evitando, teniendo en cuenta además temas importantes como la inflación, porque no es lo mismo una interacción a través de WhatsApp, que es muy sencilla, que una interacción telefónica. Pues probablemente para algo muy sencillo el cliente no te iba a llamar. Entonces, bueno, pues hemos tenido que hacer cálculos complejos para calcular la inflación de cada canal y demás. Y tenemos un modelo que está bastante fino y que nos dice cuánto estamos evitando. Y bueno, pues el ROI clarísimamente es positivo, ¿vale? Luego, en la parte de agentes, ¿cómo desplegamos esto? Pues mira, empezamos en un enfoque en el que se lo desplegábamos a toda la plataforma y luego nos era muy difícil medir el impacto de la funcionalidad que le habíamos desarrollado, porque ningún mes, te diría que ninguna semana es exactamente igual a la anterior. Entonces veías variaciones, ¿sabes?, en su HT o en su rendimiento comercial, por ejemplo, con temas de recomendaciones, etcétera, ¿sabes?, que no te daban un dato muy fino y no sabíamos muy bien si era positivo, neutro o negativo. Entonces, lo que hemos empezado a hacer ya desde hace tiempo es lanzar con grupos de control. O sea, lanzamos sobre un mismo escenario, a unos agentes le disponibilizamos la funcionalidad, a otros no, y lo que hacemos es medir, ¿vale? Entonces, bueno, por lo general, cuando utilizamos IA generativa, suelen salir positivo. Te diría que en todo lo que hemos hecho, en el 90% de los casos ha salido positivo y estamos ahorrando tiempo, o muchas veces no ahorramos tiempo, pero vemos que es positivo para los agentes y tenemos otros beneficios que bueno, pues no le dejamos el caso de uso disponible, aunque no haya un ahorro significativo. Fenomenal, Miguel Ángel. Y como nos queda un minuto, no vamos a poder responder todas las preguntas, pero lo que haremos es que se las redirigiremos y les enviaremos a través de IFAES. Muchísimas gracias, IFAES. Muchísimas gracias a Francisco, a Elena, Miguel Ángel, Carlos, por habernos acompañado hoy. Y bueno, hasta nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias. 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 Un placer. Hasta luego.